Hola Frecuencia de Amor, soy Juliana. Muy bienvenido a todos, pero en especial a las personas que entran por primera vez a ver este contenido. Espero te sume, te aporte y te encante. Y si es así, pues al final de este video en valoración, pues suscríbete, comparte, comenta. Sígueme en Instagram, que allí estoy intentando documentar un poquito mi día a día para que me conozcas así como soy yo en mi personalidad. Y pues como siempre, muchísimas gracias por tomarte este ratito aquí conmigo. Pues bueno, voy a hacerle un brochazo así para que entre precisamente por primera vez. Esto es lo que yo he usado de manera empírica, pero que se los traigo como propuesta por si te viene bien, para que lo apliques en tu día a día, o sea, en esas situaciones que quieres sanar. Esta estructura es un poco una mezcla a nivel metafísico, científico, a nivel de esa ciencia cuántica y psicológico, por supuesto, y psiquiátrico. Es con la intención de mirar con lupa, ¿no?, todas esas emociones que se tiran muchas veces debajo de la alfombra porque duelen mucho y se quedan en una especie no, en el inconsciente, y que cuando queremos sanar decimos sí, yo he hecho un acto de perdón, pero vemos que nuestra realidad sigue mostrando lo contrario. Precisamente esa realidad o esas experiencias que atravesamos en todos esos vínculos de trabajo, en el trabajo, con nuestras parejas, o sea, con la pareja, con la familia, con las amistades, te está mostrando todo el tiempo esas emociones que tú tienes guardadas por dentro. Porque realmente toda la interacción que tú tienes en tu realidad, en tus experiencias, son efecto espejo de lo que llevas aquí. Entonces, claro, cuando queremos sanar algo, ¿no?, sobre todo cuando duele, cuando pincha un montón, pues ya hay un momento que tú dices, yo no sé qué hacer. Pues esto es un modelo que espero te guste, pero sobre todo quiero aclarar que debe hacerse como siempre, con muy buena intención, desde esa determinación, desde ese coraje, con mucha responsabilidad y sobre todo con conciencia. Es entrar en esa función de aceptar, reconocer y transformar. Bueno, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta situación, problema que traigo hoy, precisamente que he atravesado yo desde un vínculo muy cercano que es mi padre, y fue esa ruptura de confianza, ¿no?, y resentimiento que se enquistó en mí por esas situaciones, ¿no?, que pasaron en su momento, que tuve un nivel de conciencia y que ya existió en mí ese perdón, ¿no?, ese amor, ¿no?, esa paz, pero que se los quiero comentar desde mi vulnerabilidad, por si es tu caso ahora mismo, o no solamente desde el vínculo paterno o materno, sino desde esas relaciones que duelen mucho, que les recuerdo que siempre están intentando mostrarte de alguna manera o de otra lo que llevas por dentro, eso que no has sanado del todo, que de alguna manera se ha estructurado dentro de ti. Bueno, otra cosita, mire, el doctor, bueno, el psiquiatra Viktor Frankl fue el que escribió el libro El hombre en busca del sentido. Este hombre estuvo en los campos de concentración nazi, lo pasó muy mal, pero él decía que después de que hubiera pues una intención, un sentido de cambio a esa situación, por más traumática o dolorosa que fuese, sí se podía hacer, pero todo dependía de ti, o sea, de ese enfoque, cómo desde tu conciencia la puedes transformar de un lado al otro. Eso también lo dice pues el doctor David Hawkins, que es siempre mi base, pero es otro psiquiatra que trae como propuesta a nosotros como humanidad, si quieren leer el libro, ya lo he dicho, para que no empiecen a indagar un poquito más en ustedes mismos. Bueno, les voy a contar un poquito esa situación, ¿no?, en contexto. ¿Cómo les parece que mi papá en esa época, pues sí, como en otras familias pasa y como a nosotros los seres humanos cometemos errores, ¿no?, esos desaciertos, cuando nos va la olla y tal, pues a mi padre le pasó, cometió esos desaciertos y perjudicó no solamente pues ese bienestar familiar de tener una estabilidad, sino que también pues hubo una ruptura, en mi caso, de esa confianza, ¿no? Empecé a desconfiar de mi papá, empecé a desconfiar de la vida misma, es decir, la vida misma en el sentido de todas las relaciones, en el trabajo, en las amistades, con la relación directa de una pareja. Entonces, claro, yo decía, pues si mi papá ocasionó todo esto, que me puedo esperar de la vida en ese entonces con ese nivel de conciencia, como le puede pasar a cualquier otro ser humano? Ojo, no lo hago desde el juicio, hoy en día lo hago en completa paz y amor, desde ese perdón, ese propio y a la vez a mi padre, porque les quiero aclarar que
todas esas situaciones que nos pasan es que tenemos que trabajar más a nosotros mismos, porque les recuerdo que todo lo que tú tienes dentro es efecto, o sea, en efecto espejo se ve afuera. Es decir, si tú no tienes paz, si tú no tienes amor, independientemente de la situación que te está mostrando, tú debes mantenerte y sentirte así, y esa situación no te puede afectar para nada, independientemente de cuál sea. Así de cruel suena y así de fuerte sí lo sé, independientemente de cuál sea. Entonces, claro, se supone que para eso hemos venido aquí a la vida, para autodescubrirnos y a través de todas esas experiencias darnos más amor a nosotros mismos, darnos más paz, ser más felices. Y en efecto, como vayamos sintiéndonos así nosotros mismos, se va sintiendo, o sea, se va atrayendo o se va viendo en efecto espejo esa realidad con lo demás. Bueno, eso, que volvamos a mi padre, que eso tiene su momento. O sea, ahora mismo lo hago sin juicio, pues hubo mucho resentimiento, mucho dolor, ¿no? Porque nos vimos sin casa, nos vimos pagando alquiler, luego tuvimos que entregar ese alquiler y mi papá tuvo que de alguna manera estructurar con tabla, con retazos, un cambucho, una casa, como lo llamamos en Colombia, luego intentar sobrevivir, ¿no? Vendiendo empanadas para podernos alimentar y pagar servicios. O sea, fue todo, se destructuró, por así decirlo, ¿no? Un bienestar familiar, ¿no? Porque teníamos una vida normal, o sea, normal pobre, en el sentido que nos podíamos permitir, ¿no? Ir al centro comercial, comprarnos nuestras cosas, permitirnos algunos lujos, dejar de tener todo eso por esas decisiones erróneas de desacertar, de total desacierto, y a pagar alquiler, ¿no? Estar en la zozobra, el vínculo totalmente roto, o sea, se pasó mal en su momento, pero es lo mismo que se pasa en otras familias, pero muchas veces se aguanta, ¿no? Porque es tabú y tenemos que solucionarlo, pero en realidad no se soluciona. ¿Por qué? Porque es que hay que verlo con una estructura y hay que verlo con lupa, y eso toca que tener mucho compromiso. Compromiso, porque yo de una vez te digo, si tú vas a copiar de la pizarra a tu cuaderno o en tu intención de, venga, hago esto que me está diciendo Juliana y ya sano, pues yo te digo de plano que eso no te va a venir bien. Tiene que haber un compromiso y una responsabilidad clara, sin juicios, sobre todo sin juicios, de aceptar, de transformar, de reconocer, para poder que exista ese cambio de sombra a luz. Entonces eso, que yo en su momento pues tenía mucho resentimiento, mucho dolor, y no sucedía ese perdón. Fue con el tiempo que ya apliqué este modelo o método de manera empírica y empecé a dejar ir, a soltar. Y yo se los quiero mostrar en la estructura como en sombra y cómo la vamos a transformar en la luz. Pero si a ti te está pasando eso ahora mismo en tu vida, no desde el vínculo materno, que por lo general siempre es desde un vínculo muy cercano desde nuestra infancia, y se te está viendo reflejado, ¿no? En tu pareja, con tus amistades, pues vamos a revisarlo con lupa, vamos a ver cómo se fue estructurando en ti, si te ves, ¿no? Reflejado en efecto espejo, esa estructura de enraizamiento en sombra, de dolor, desde la desconfianza, o sea, desde esa ruptura de la confianza. Vamos a verlo en la pizarra. Bueno, ya estamos aquí en la pizarra para identificar todas esas emociones en sombra, cómo la viviré yo en su momento y sus tercios, para que se enraizara pues esa identidad de desconfianza ante la vida y ante todo, ¿no? Porque esa es la situación, problema que vamos a ver ahorita, es esta, ¿no? En las 5 claves de transformación emocional, en la situación sombra es desconfianza ante la vida, en estas 5 claves que todas son vibraciones emoción, yo les recuerdo que viene de un significado en latín que es emovere, algo así, movere, que significa mover. O sea que todas estas emociones son movimiento que tú sientes, ¿no? En tu percepción ante la vida, ¿cómo se siente eso? Pues en todo tu sistema nervioso, en esas sensaciones de dolor, de angustia, de estrés, de sufrimiento. Entonces, en sombra, en estas creencias, que es, acuérdense, pues, cómo me aprendí yo a identificar, ¿no? Desde esa idea, ¿no?
estaba ese miedo en 100, que vibraba en 100 hercios, porque claro, la sensación era así, yo no puedo confiar en mi progenitor, en quien no se supone que debería de protegerme, acogerme, pues en quien voy a confiar, o sea, me sentía desamparada, por así decirlo. Ahora, desde la condición emocional, ¿cómo empezaba yo a sentirme? Desde ese miedo estaba esa herida de abandono que vibraba en 75 hercios. Claro que me sentía abandonada porque, claro, en sus decisiones que no fuimos nosotras, su núcleo familiar, pues me sentía abandonada. Entonces, claro, había tomado otras decisiones y nos sentimos abandonadas, o sea, hacia un lado. Entonces la sensación era de ¿quién me protege? ¿No? ¿Quién me protege si estoy desamparada? Ahora, desde esa identidad aquí ya se identifica la desconfianza como tal que vibra en 50 hercios. Entonces, claro, era una sensación de no puedo creer en nadie ni nada porque ya sé que lo que va a suceder. Ahora, desde la atención, ese juicio, o sea, la atención es esa atención donde se fija, ¿no? Recordemos que la atención es toda esa energía donde nos focalizamos, que muchas veces nos lo muestra nuestro entorno, esa realidad de fuera. Entonces, ¿dónde se fija? ¿Dónde me fijaba yo? En el juicio, es que esto no puede ser porque ya tengo ese recuerdo, ya tengo ese aprendizaje, esa identidad de que es la desconfianza, entonces me cuesta creer en los demás, entonces por eso en juicio, esto no puede ser verdad, esto es mentira. Entonces así se fue viendo esa identidad. Ahora, desde la atención, ese juicio, desde la atención, ahora en el pensamiento interno recurrente, ¿no? Con carga emocional estaba el control que duraba en 100%, en 100 hercios. Ese control de tengo que ser autosuficiente, tengo que ser autoexigente porque no me puedo valer de los demás. Entonces miren cómo se fue estructurando todas estas emociones dentro de mí, que se fueron viendo proyectadas en efecto espejo ante mis amistades, con la relación, en la dificultad de confiar en una relación de pareja, en la dificultad de tener esas relaciones de amistad sinceras, ¿no? En su momento, de desconfiar entre toda cual cosa buena que me pasase, yo como que dirá que esto es bueno o malo, siempre no esa desconfianza. Entonces vamos a ver cómo transformé esto a la luz, a lo bonito, a la paz, a sentir esa paz, de tenerlo al lado, hoy en día mío, y no sentir ese resentimiento y ese dolor. Porque aquí, esta desconfianza pues era también un dolor, resentimiento, porque claro, me sentí herida en su momento. Pero hoy en día lo puedo tener aquí al lado mío y lo amo con locura. Es mi padre, es papá, si me está viendo, yo sé que él me ve, me sigue, pero que en mi corazón hay paz, hay amor, y sí le tocó el trabajo sucio en efecto espejo en sus patrones, no copiar cosas que él en su momento no era tan consciente, o sea, consciente me refiero, o sea, muchas veces juzgando a las personas diciendo, ah, sí, es que este es igual a todo, no, a ver, muchas veces se van copiando cosas de manera inconsciente y luego viene otra persona. Hay que tener una capacidad enorme de sostener y poder tener ese acto de perdón, de amor sincero. Yo les invito a que practiquen esto porque entre más uno se sienta más en paz y en amor consigo mismo, o sea, con uno mismo, todo alrededor, todo el efecto espejo va a ser así. Entonces vamos a ver cómo transformé yo estas sombras a transformarlo a lo bonito, al amor, a la luz, a la paz, al perdón. Ya tenemos aquí en la pizarra toda esa transformación, esas emociones que queremos enraizar dentro de nosotros, o como hice yo, qué emociones usé yo dentro de mí para transformar pues esa situación de sombra a la luz. Les recuerdo que este fue el modelo que yo usé, esto fue lo que yo aprendí y que deseo de corazón que lo apliques en tu vida con esa responsabilidad, ¿no? Con esa determinación, con ese coraje. Acuérdense que debe vibrar el coraje en 200 hercios.
de aquí para arriba, ¡chum!, todo esto se eleva. Pues bueno, eso, entonces vamos a identificar esta situación en sombra, cómo la transformamos a la confianza interior. Desde estas 5 claves de transformación en esas creencias, condición emocional, identidad, atención. Acuérdense que todo esto existe y puede hacerse efectivo siempre y cuando no se enjuicie, se haga con absoluta responsabilidad y conciencia desde esa aceptación de que vamos a pasar ese proceso de reconocer de que sí hubo tal daño sin juicio dentro de nosotros, pero elijo otra cosa para mí desde mi conciencia. Entonces vamos a ver cómo fue esa estructura de esa situación en sombra de desconfianza a confiar, tener esa confianza interior dentro de mí, dentro de estas 5 claves de transformación emocional. Cómo las fui enraizando dentro de mí, desde esa creencia, desde cómo fui identificando, cómo fui aprendiendo dentro de mí, pues esa aceptación, como yo os dije, después del coraje. Acuérdense que el coraje es ese primer impulso de determinación de que quiero ese cambio, quiero esa transformación, quiero ese perdón, dentro de mí quiero esa paz. Entonces después del coraje está esa aceptación de ese trabajo, de aquí va también de que todos, absolutamente toda la humanidad, incluyéndome yo, tú, todos, tenemos esos aciertos y desaciertos. Así va a ser hasta el día en que ya no estemos más en este mundo. Comprender de que, yo aquí empecé a comprender de que todos éramos igual, pero que ya dependía de mí si me mantenía, ¿no?, en esa decisión que no quería, o aceptar de que todos éramos iguales, ¿no? Suena sencillo, pero empecé yo a aceptar. Desde esa convicción emocional, esa comprensión de decir, yo ya no puedo ni debo darle ese privilegio a las demás personas que me incluyan, integren en mí sensaciones que no quiero. Es decir, puede que independientemente haga esto o lo otro, yo pueda tomar mis propias decisiones, sentimientos de que me afecte o no. Aquí yo ya empecé a decir, en mi condición emocional, desde esa comprensión de que yo elijo realmente qué me puede afectar o no. ¿Sí me entienden? O sea, como que no, más todavía que yo convivía con mi padre, o sea, cómo iba yo a interactuar con mi padre y como decir, venga, te doy el poder a ti, de toda mi energía a ti, y que siga, ¿no?, funcionando ese antiguo sistema de dolor. No, yo de aquí, a partir de esa comprensión, yo dije, no, yo ya misma determinó qué me va a afectar o qué no. Ahora, desde esa identidad empezó a existir ese amor propio, esa confianza. Yo lo dije, aceptación 350 Hz, comprensión 417, amor propio 528, confianza 250. Entonces aquí este amor propio, esa confianza en mí misma de que podía, ¿no?, soltar y aprender a dejar a quererme y que sí fuera verdad, aprender a aceptar de que en esa aceptación de que todos éramos iguales, de esa comprensión de que yo misma puedo elegir qué me afecta o no, esa confianza en mí misma de que todo lo que me sucediese a mí, a mi alrededor, también me podían pasar cosas bonitas y buenas. Desde ese amor propio que ya aprendí a aceptar, ¿no?, de que no podía enjuiciar a nadie, precisamente, aquí en la atención está mantener esa cordura, ¿no?, de no enjuiciar a nadie, o sea, no enfocar mi atención en el juicio, sino desde esa sabiduría, de esa cordura, de esa sensatez, decir, pues, no me parece eso, pues, allá aquí con su historia, pero yo desde lo que he empezado a estructurar, a edificar dentro de mí, comprendo que quiero y elijo para mí y que me afecta y que no. Entonces desde esa postura edifico lo que sí, y mi atención desde esa cordura y esa sensatez elijo que quiero. Ahora, desde ese pensamiento interno con carga emocional, ese pensamiento interno recurrente, que es 852 Hz, aquí está esa expansión de mi ser, ¿no? Aquí no lo puse, lo voy a poner.
expansión. Entonces aquí ya empecé a elegir qué es lo que me iba, ¿no?, a sumar más. Entonces, claro, si yo iba a convivir con mi padre, ¿qué me va a sumar más? ¿Pelearme? ¿Recordar cosas? ¿O llevarlo lo mejor que pueda y más bien sumar cosas bonitas de aquí a partir de adelante? Entonces empecé a elegir eso. Entonces esto, si lo estás queriendo poner esto en práctica en ti, pues ahí está más o menos la estructura. Es decir, de aceptar, de empezar a comprender, pero no desde el juicio, sino desde ese amor, desde ese perdón. Hay unas, en nuestra realidad o nuestra experiencia de cambio, cuando vamos a querer transformar algo, siempre se nos va a repetir unos patrones para saber si realmente nosotros estamos sanando, por así decirlo. Y eso es en las creencias, debería ponerlo con otro color, claro. En las creencias, hay, de estas 5, hay 3, esta identidad y esta atención. Siempre va a ponernos cascarita del universo, la vida, como le quieran llamar. Desde el autosabotaje va a aparecer dentro de nuestra vida a lo largo de toda y en todas las experiencias que tengamos y las interacciones o vínculos, para saber si realmente tú has transformado esas emociones, o sea, si lo has hecho de corazón. Y eso va a ser desde las creencias, desde la identidad, desde la atención. Cuando se te presente cualquier experiencia o situación o vínculo, vas a ver si de verdad ha habido una aceptación, una confianza real ante la vida y en donde se va a fijar tu atención. De hecho, la atención es donde más va a poner hincapié, va a hurgar la vida, el destino, el universo, lo que quieras llamarle, para saber si lo has hecho bien o no. ¿Dónde se va a fijar si realmente tu cordura de esto, tu sensatez, está equilibrada, alineada con lo que has dicho que has sanado? Bueno, este ha sido mi modelo, espero que lo apliques y, o sea, si lo aplicas bien, yo sé que te va a funcionar. Va a ocurrir dejar esa sombra de dolor, sea la que sea, en este caso es la ruptura de confianza, a tener una confianza interior ante la vida, ante todas esas experiencias y esos vínculos en el trabajo, en las parejas, en las amistades, en todo, absolutamente todo. Tú empiezas a sentir una paz y un amor hacia todo increíble. Yo espero de corazón que este modelo, yo estoy convencida totalmente que si lo aplicas, te va a funcionar. Así que bueno, que te deseo lo mejor. Suscríbete, comparte, que te quiero mucho. Pues bueno, como siempre, que te deseo, como siempre, mis buenas energías y mi chin, chin, chin. Los quiero mucho.